tardes. En nombre del Colegio de Ingenieros le damos la bienvenida. Les agradecemos que se hayan acercado a participar de este encuentro, de esta disertación que va a estar a cargo del ingeniero Juan Carlos Sefer, que es el director del Departamento de Ingeniería de la Universidad Nacional del Sur. Y realmente nos satisface mucho realmente que tengamos la posibilidad de contar con Juan Carlos aquí para dar esta charla y sobre todo la presencia de todos ustedes. Vemos que hay muchos alumnos, entendemos que este tema interesa y bueno, está bien que sepamos todos más en profundidad sobre el mismo. También vemos que hay vecinos, porque bueno, también esta invitación no era solamente para profesionales y para alumnos, sino también para la comunidad, así que estamos satisfechos por la respuesta. Pablo nos hizo de nexo un poco con Juan Carlos, así que si querés comentar algo. Bueno, no, es para nomás hablar un poquito del perfil del ingeniero Juan Carlos Sefer. Muchos lo conocen, pero otros no. Juan Carlos es exalumno de la Universidad del Sur, ingeniero civil. Se recibió y tiene una trayectoria, una amplia trayectoria en lo que es el tema del agua. Ha sido director de la Autoridad del Agua en la provincia de Buenos Aires, ha sido director del dique Pasos de Piedra durante muchos años, ha sido consultor en la Universidad del Sur. Bueno, ha hecho todo lo que es la carrera de docente, es profesor titular, y no solamente se ha dedicado a la docencia, sino también a la gestión en la universidad. Ha sido secretario general técnico durante un periodo y actualmente es el director del Departamento de Ingeniería, digamos, así que digamos, es una autoridad cuando se habla de este tema. Y es un enamorado, me voy a adelantar Juan Carlos, de la obra hidráulica del dique y de toda eso. Entonces con ustedes, Juan Carlos. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer en la persona del ingeniero Kloster a todas las autoridades del Departamento de Ingeniería por la invitación para esta charla. Y además agradecer la presencia de todos ustedes. Sobre todo veo gente joven, la gente de mi edad, por allí muchas cosas que voy a decir me las he escuchado, pero hay mucha gente joven y que creo que son los que van a tomar la posta de todas estas cuestiones que tienen que ver con los recursos hídricos y con el agua. Es decir, yo creo que hablar de la importancia del agua es superfluo. Leí el otro día por allí alguien que decía que la gestión del agua es tan importante que no hay que dejarla en manos de los políticos. Y hay países que se organizan y manejan toda la estructura del agua a través de técnicos. Fundamentalmente todo el grupo que maneja y hace la gestión del agua son gente técnica. Y eso tiene mucha importancia a la hora de hacer un aprovechamiento integral de los manejos o de los recursos hídricos disponibles. En esta charla vamos a ver primero un pantallazo muy rápidamente cómo estamos ubicados en el país, cómo está la Argentina, cómo estamos acá en la región, y después vamos a entrar a la cuenca y inevitablemente la vamos a relacionar con otras alternativas que se están planteando acá en la ciudad o que se han planteado y que hoy por allí hay alguna que se está gestionando, y en el marco de esas obras vamos a hacer referencia fundamentalmente a lo que es el arroyo Napostá. El arroyo Napostá tiene su historia en Bahía, es decir, la ciudad de Bahía Blanca nace con la fortaleza protectora argentina porque se hizo en este lugar porque había un puerto natural para la futura ciudad y tenía agua disponible. El agua era el agua del Napostá. Durante los primeros años se utilizaba, era el agua de pozo, y empezó por allí cuando estaba llegando el ferrocarril. Se hizo un pozo de captación a la vera de la Napostá, allí donde hoy está el partidor del Parque Mayo. Todavía si uno cruza las vías detrás del partidor del Parque Mayo, alcanza a ver todavía una construcción de ladrillo que era el viejo pozo filtrante, de donde salía un acueducto que iba recorriendo todo el costado de las vías, llegaba a la estación Sud y de ahí llevaban el agua hasta Huayque. Esos fueron los orígenes del agua, y la gente iba
captaba ese agua que nació, digamos, a través de las necesidades del ferrocarril. Posteriormente la ciudad fue creciendo y se recurrió a otra fuente, la fuente principal, que es la obra del Sauce Grande. Pero vamos a ir por parte. Repasamos rápidamente cómo estamos con respecto a la disponibilidad de los recursos hídricos, y después vamos entrando directamente a lo que es la cuenca de la Postá. Todos conocimos y sabemos de la escuela primaria, nos muestran el ciclo del agua, y sabemos siempre que lo hemos aprendido desde el primer día en nuestras desarrollo en la escuela primaria, que el agua es un recurso renovable. Siempre nos hablan del ciclo del agua y nos queda la idea de que es un recurso renovable, pero también es escaso y es vulnerable. Es decir, no es un elemento que no lo podemos sustituir, es tan necesario como el aire, y la vida casi no es, digamos que no es posible si no tenemos agua. Yo he escrito mucho en este PowerPoint porque la edad ya me empieza a jugar malas pasadas y por ahí me olvido algunas cosas, entonces hay cosas que creo que son importantes y entonces las he escrito porque por allí me olvido, y hay cosas que seguramente me voy a olvidar, y creo importante que la charla no va a ser muy larga, que al final podamos tener un diálogo, podamos intercambiar preguntas y respuestas, porque creo que muchas de esas cosas que por allí me he olvidado, con algunas preguntas ustedes me las va a habilitar para recordarlas y exponerlas, ¿no? En nuestro país, Argentina, antes de ir a Argentina, quiero hacer referencia, y muchas veces lo voy a hacer en esta charla, a un país que tiene gran parte del desarrollo de su territorio un clima muy parecido al norte, que es España. Es decir, en realidad el norte de España es muy rico en agua, pero todo el resto de España tiene problemas, tiene un clima muy parecido al nuestro, y ellos han hecho mucho por el agua y la conservación del agua, y ellos mismos dicen que han metido la mayor cantidad de gente donde menos agua tiene, en la Costa del Sol. Entonces cuidan mucho el agua. En un cauce como el que tenemos nosotros en la Postal, posiblemente ellos hagan más de un embalse, 2 o 3 embalses escalonados, y traten de retener la mayor cantidad de agua posible. Si tienen grandes retenciones, porque bueno, han padecido la escasez del agua, y entonces tratan de aprovechar todo lo que tengan en disponibilidad. En el extremo de esto tenemos también otro país, como hoy charlábamos recién afuera, de Israel, que un país que cuando comenzó no tenía los recursos hídricos que disponían, eran escasísimos. La sustentabilidad y la disponibilidad alimentaria estaba muy condicionada a esa falta de agua, y esa escasez los hizo avanzar en muchas cuestiones que hoy lo han puesto a la cabeza en la tecnología de manejo del agua, y han pasado de no alcanzarles el agua para la primera población que tenía a hoy a exportar el agua a países vecinos. Entonces, en algún momento de la charla por ahí voy a hacer referencia a algunos de esos dos países que tienen alguna que ver y al cual tendríamos que por ahí mirar o tenerlo como espejo por algunas de las cuestiones que hacen el manejo hídrico y que nosotros no estamos haciendo. Y además de haber padecido algún problema de escasez como lo tuvimos hace unos años, no hemos aprendido por allí la lección que necesitábamos aprender. Y tomando de España, que tienen una tradición hídrica importante, si el código de agua de ellos tiene más de 100 años, nuestro se puso en vigencia recién en el año 2000, tiene 17 años y realmente todavía no está plenamente vigente, por lo menos todas las cuestiones que plantea el código, y ellos ya lo han revisado y ya tiene más de 100 años el código de agua. Entonces hay muchas cosas que podemos aprender de ellos, ¿no es cierto? Y una cosa que yo rescaté, que miraba, que cuando hablan del agua, ellos hablan de una filosofía del agua y dicen de algunos valores que tiene el agua y que hay que considerar, que hablan tiene valores estéticos, valores éticos, un valor de eficiencia y un valor de calidad. Un valor estético porque es el alma de los paisajes,
un valor ético, porque dice, siendo propiedad de todos los seres vivos del planeta, la racionalidad de su uso pasa por asumir las reglas del desarrollo sostenible, conocer límites y adaptarse a ellos. Es decir, sustentabilidad y racionalidad, por eso le da un valor ético al agua. Un valor de eficiencia, porque justamente como hablamos que es escasa el agua, debemos ser eficientes en cuanto a su uso y conservación y disponibilidad. Y por último, un valor de calidad, porque implica mantener su limpieza como garantía de vida. Alterar su calidad es un atentado al bienestar de los seres vivos, es un atentado contra la dignidad de la naturaleza y lo que todo en ella existe. Nosotros prácticamente tiramos, si se van con nuestras excretas y nuestras descargas de los líquidos cloacales, prácticamente 2/3 partes del agua que estamos consumiendo. Entonces, en países, como decía, como Israel, ha pasado a ser un bien importante la disponibilidad de los recursos que tienen que ver con los líquidos cloacales. Es decir, hoy ellos recuperan el 85% de todos los líquidos cloacales, lo utilizan lo que son los desarrollos en los cultivos, y han llegado ya a una cuarta etapa. Es decir, después de hacer el tratamiento primario, secundario y terciario y tener asegurada la calidad del agua para poder regar sus cultivos, ahora lo infiltran en las napas y van a una cuarta etapa, hacen un filtrado natural y después utilizan el agua para beber. Ese agua que recuperaron de tratamiento de líquidos cloacales. Si hicieron la primera, segunda, llegaron a la etapa terciaria, lo inyectan y empiezan a sacarlo para utilizar. Es decir, recargan las napas que se habían ido agotando, pero que los suelos todavía están en condiciones, y les sirve para hacer un filtrado natural y mandarla a la red. Y bueno, sin ninguna duda es el alimento que mayor cantidad necesitamos, un alimento no solamente como bebida, sino como productor de todos los alimentos. Y hoy se habla más de el agua virtual, es decir, la cantidad de agua que estamos necesitando para producir un alimento. Nosotros cuando estamos exportando cereales, exportamos muchísimos cereales, estamos exportando muchísima agua porque para producir esos cereales se necesitó consumir mucha agua. Y posiblemente acá nosotros, el agricultor, quien produce esos cereales, no paga nada por el agua. Y ese agua en realidad tiene un valor para los quienes están recibiendo, un valor muy importante, porque como no lo tienen, cuando importan el cereal, lo que están importando es el agua que ellos no tienen, ¿cierto? Entonces, por eso es que hablamos del agua virtual, y ese agua virtual es muy superior al agua que realmente conocemos y manejamos nosotros. En la Argentina no estamos tan mal con respecto a los recursos hídricos. Si sumamos todos los caudales promedios de todos los cursos de agua del país, tenemos 26.000 metros cúbicos por segundo disponibles. Eso significa, si tuviésemos las obras de retención necesarias para poder utilizarlo, significa un volumen disponible de 820.000 hectómetros cúbicos. Por ahí, al decir esa cifra, una vez no se imagina la cantidad que es, pero yo hago una comparación que hago, que yo conozco, que es Paso de las Piedras, está el embalse lleno, son 328 hectómetros cúbicos, nos da agua para 4 años para la ciudad. Son 328 y nosotros tenemos disponibles, si pudiésemos hacer todas las retenciones que hiciesen falta, llegar para utilizar todos los módulos, todos los caudales, 820.000 hectómetros cúbicos de agua disponible en el país. Pero el problema es que el 85% de ello está concentrado en la cuenca del Plata. Y toda la zona del oeste del país, gran parte del sur, tiene solamente el 1% de ese caudal. Es decir, estamos hablando de 220, si sumamos en las zonas secas de nuestro país, los cauces que hay disponibles, hay 223 metros cúbicos por segundo. Yo lo tenía puesto acá también, que lo saqué porque no quería hacerlo demasiado larga, pero había un proyecto del año 82, yo me acuerdo cuando yo estaba a cargo de Casa de Piedra, cuando se adjudicó la obra de Casa de Piedra, vino el ingeniero que se iba a hacer cargo que tenía la empresa que había ganado la obra, y bueno, ahí en la firma del contrato me regaló un librito que se llamaba El Paraná para el Interior, y él había hecho un proyecto
que sacaba el agua del Paraná y iba llevando agua a todo el oeste de nuestro país. Transportaba agua para bebida, agua para la ganadería y agua además para aumentar la navegabilidad en ríos como el pasaje Juramento, por ejemplo. Entonces, y eso estaba diseñado a través de 5 grandes acueductos que iban todos en paralelos uno con el otro, montados sobre, en aquella época estaba diseñado todo en hormigón, montados sobre travesaños que en vigas y columnas de hormigón que dejaban los gáligos para los pasos en la ruta. Y hoy toda la tecnología nueva en cuanto a la construcción de caño podría ser posible y abarcaría mucho. Si en lugar de hablar de un tren bala por ahí, de estos grandes acueductos permitirían llevar agua a gran parte del país que hoy no la tiene y que tiene suelos aptos para ser regado y poblaciones que pueden desarrollarse porque están necesitando ese caudal de agua, ¿no? El otro problema que tenemos es que tenemos total en todo el país 1.300.000 hectáreas, se van incorporando de a muy poco anualmente, hectáreas bajo riego, y que consumen el 70% del agua que se puede extraer, pero con una eficiencia muy baja. Es decir, casi todos los riegos son por inundación, es decir, hay grandes pérdidas por conducción, grandes pérdidas en el riego. Y en el otro extremo me vuelvo a referir a países como Israel, que han desarrollado el riego por goteo, donde le dan a la planta la cantidad de agua justa que necesita en el lugar donde necesita la planta se desarrolla mucho mejor que en los casos de riego por inundación, y además han llegado a desarrollar las plantas en terrenos totalmente infértiles que no tenían ni el agua ni los nutrientes adecuados, y en ese agua que le están dando por goteo le están dando también el nutriente. Es decir, usan el suelo solamente para sostener la planta. Lo que necesita la planta para desarrollarse se la están dando con ese riego con goteo y con los nutrientes que le están sumando. Y como no podemos dejar de mencionar, en nuestro país también las inundaciones producto de las crecidas afectan gran parte de nuestro país. En el último año hemos visto acá en zonas cercanas a La Pampa graves inundaciones, en zonas que otros años no se han inundado, es decir, zonas que han ahora sido afectadas, y esa falta de planificación o de pensar en esas alternativas de caudales que pueden llegar, de tormentas que pueden desarrollarse y de lluvias que pueden llegar sobre esas áreas, no hay una planificación que pueda prever o prevenir de los problemas que pueden ocurrir. Siempre hablamos de cambio climático. Lo que es más claro de todo este cambio climático es la imprevisibilidad que se está produciendo en el clima. Es decir, estamos pasando de épocas de grandes sequías a grandes inundaciones. Es decir, antes en las provincias de Buenos Aires hay un libro de Florentino Meguino que habla de las secas e inundaciones de la provincia de Buenos Aires, y él habla de ciclos que normalmente venían dándose en un periodo largo de años. Ahora lo que se ve es que esos ciclos han desaparecido, es decir, pasamos de un problema de sequía importante a una gran inundación. Nosotros en nuestra zona vivimos una gran época de sequía hasta hace 2 años, con el descenso máximo que tuvo el nivel de embalse, y en el medio del periodo de esa gran sequía, en una zona de Pradera y Villalonga, acá cayó en una noche 190 milímetros. Esa lluvia en el medio de la sequía se produjo en esa zona, que por suerte no se produjo sobre la cuenca del Apostá, porque hubiésemos tenido los problemas como en algunas épocas ocurrieron y vamos a ver ahora, ¿no? Vamos desde nuestro país a Bahía Blanca, en la región de Bahía, cómo estamos con los recursos hídricos. Tomé un mapa muy viejo que tenía, pero que marca bien las cuencas que teníamos disponibles, y pensando del oeste tenemos la cuenca que hoy la estamos aprovechando, que era la del Sauce Grande, del cual aprovechamos de su caudal 3 metros cúbicos por segundo por la dimensión que tiene el acueducto. La otra cuenca entre medio es la cuenca del Apostá, que es la que cruza la ciudad, de la cual nos vamos a ocupar un poquito con más detalle ahora,
que fue un poco el origen de la ciudad, y la cuenca del Sauce Chico, que durante muchos años fueron desarrollándose en zonas de quintas. En la cuenca media y en la cuenca inferior todavía existen una buena cantidad de quinteros y producen alrededor de 2.000 toneladas al año de verdura en la zona quinta esta. Y tenemos la cuenca del Chasicó, una cuenca endorreica que termina acá en la laguna. En algún momento, cuando se estudiaron un poco la disponibilidad de estas cuencas, se pensó en algún trasvase de la cuenca del Chasicó a la altura de la laguna de los chilenos hacia la cuenca del Sauce Grande. Esas son, digamos, las 4 cuencas, y los caudales que nosotros tenemos disponibles. El Sauce Grande, que es 4,54, que digo, estamos utilizando por diseño del acueducto 3 metros cúbicos por segundo. La del Sauce Chico es 1,68, en la Postá Grande 0,67, en un trabajo que hemos hecho en el Departamento de Ingeniería, en el área de hidráulica, que ha, digamos, tomado 4 años. En general, en cada uno de los años dio valores un poquito superiores a esto, pero he tomado el módulo que hay disponible de varios años, y el total disponible, si sumamos todo esto, es 6,89 metros cúbicos por segundo. Yo hice acá un ejercicio, que lo puse aquí abajo, y que digo lo siguiente: del Sauce Grande tomamos 3 metros cúbicos por segundo, el resto se destinó para evaporación, para riego de aguas abajo, para mantenimiento del cauce. Digo, si le aplicamos el mismo coeficiente de esos caudales que destinamos para todo eso a los otros, al Sauce Chico, a la Postá Grande a esos otros 2 cauces, los 3 metros cúbicos referidos a esto es el 66%. Y si el 66% se lo estamos aplicando a este total, tenemos disponible para potabilizar 4,54 metros cúbicos por segundo. Es decir, sumado lo que utilizamos del Sauce Grande, y si en la misma proporción lo vamos a utilizar en el Postá y en el Sauce Chico, nos daría 4,54 metros cúbicos por segundo. Y seguí un poquito más con ese ejercicio que uno hace así, como es gratis escribir, y tomé las cantidades de los segundos del día, me da que tengo disponible 392.825.000 litros. Y tomé una dotación de agua relativamente alta, digamos, somos con esa dotación un poco derrochones, 400 litros por habitante por día. Los españoles tienen, vuelvo a España, 174, 180 como máximo dotación de agua que toma cada habitante por día. Tomé 400 porque es, por ejemplo, lo que tiene hoy Córdoba. La ciudad de Córdoba ha logrado ir bajando un poco el caudal, la dotación, y ha llegado a 400 litros. Digo, si tenemos eso disponible, estos módulos, con el descuento que hice ese 34%, y podemos darle agua a 982.000 habitantes. Es un ejercicio que hicimos hasta acá. Y digo, esto lo voy a volver a traer más adelante. Recuerdo un poquito de dónde salió esto, de dónde sacamos que podíamos darle agua a estas 900.000 personas. Y ahora vamos a repasar también unos conceptos muy rápido para después seguir a la cuenca que nos ocupa, que era la Postá. En una planificación hídrica debemos considerar, cuando hablamos de cauces, de arroyos, siempre yo me voy a referir a elementos superficiales. Soy ingeniero hidráulico, lo de abajo se lo dejo, son los de geólogo, ahí no me meto. Hablamos de agua superficial. Y cuando hablamos de agua superficial y de cauce, tenemos que hablar de espacios fluviales. Es el espacio que, y voy a utilizar con mucha terminología lo que usan y gente que sabe de hace muchos años, que son los españoles, y ellos el espacio fluvial lo definen, a ese espacio, como la zona ocupada por el cauce público, los terrenos que lo rodean y que integran el corredor biológico asociado al río, la vegetación de la ribera y la zona inundable. Es decir, hablan del cauce público y de la zona inundable. Y dicen que ese cauce público está formado por 3 sectores. Uno que es la zona fluvial, que está integrada por la zona ocupada por la avenida, que tiene un tiempo de retorno de 10 años. En el estudio hidrológico, el estudio estadístico toma la tormenta, que tiene un tiempo de retorno de 10 años, y eso le define para ellos lo que es la zona fluvial, que ahora vamos a ver en el caso nuestro en la Postá, que sería, ¿no es cierto?
Después, el sistema hídrico que rodea esa zona fluvial es la zona restrictiva para construcciones permanentes, es decir, es el lugar que ocupa el río en una crecida importante y que no debe haber construcciones permanentes, si lo podemos destinar a paseos, parques públicos, pero que no tiene que haber construcciones permanentes. En nuestro país, hasta mediados del siglo pasado, no existían restricciones junto a los cauces. Cuando se hacían los loteos llegaban hasta los bordes de los cauces. En el año 1953, si no me equivoco bien, en la 53-54 aparece la Ley de Desagüe Natural, en la época del gobernador Allende. La Ley de Desagüe Natural estableció las zonas de restricciones justamente, y los loteos después que fueron apareciendo tenían que cumplir con la Ley de Desagüe Natural. Pero Bahía Blanca ya se había desarrollado muchísimo y el loteo se había hecho llegando hasta, en muchos lugares, hasta el borde del cauce, y es ocupando lo que es el sistema hídrico del cauce. Y por último, de esta zona tenemos lo que llamamos la zona inundable, es decir, zona bajo riesgo hídrico, que es la que corresponde al tiempo de retorno de 500 años. En esta zona, con seguridad hay construcciones, y si no se habla de restricciones a las construcciones, lo que hay que prever en esta zona es cuáles son las vías de evacuación ante una crecida. Es decir, tenemos que tener previsto para aquellos lugares donde esperamos que va a venir la crecida, cuyo caudal va a depender del estudio hidrológico, es en esa zona lo que tenemos que tener previsto, que ahí hay construcciones, cuáles son las vías de evacuación, ¿no es cierto? Pues sí, por dónde nos vamos, digamos, del lugar cuando empieza a inundarse. Bueno, repasando rápidamente lo que habíamos dicho, la zona fluvial, que era la zona del tiempo de la crecida de los 10 años, esto sería en el cauce nuestro en la postal, lo que estamos viendo entre los dos márgenes del cauce. La crecida de los 10 años debería ir ahí adentro, metida allí. La del sistema hídrico dijimos que era del tiempo de retorno de 100 años. Algunos países con algún poco más de prudencia toman la de los 200 años, y si se preparan la zona para la crecida de los 200 años, en general debemos respetar por lo menos la de los 100 años, y vemos una zona donde está escurriendo ya una tormenta de ese tipo que no se ven construcciones permanentes. Y en la otra que habíamos hablado era el sistema y la zona inundable, que es aquella que toma la crecida de los 500 años, que va a encontrar construcciones, va a encontrar zonas donde se ha ido desarrollando la ciudad, y que bueno, tiene que tener previsto cuáles son las vías de evacuación para todo lo que haya que sacar cuando se nos viene esa crecida. Vamos a la cuenca, es decir, habiendo repasado estos conceptos de espacio fluvial, a la cuenca de la Postá. Este es un trabajo que lo desarrolló el ingeniero Bereja, que está aquí presente, que integraba el grupo de hidráulica que trabajó sobre la cuenca de la Postá. Es una muy buena cartografía hecha de toda la cuenca, de lo que es hoy en la Postá. Es decir, una cuenca que en total son 1.414 kilómetros cuadrados, y en esta cuenca podemos distinguir algunas zonas como la cuenca superior, y definimos la cuenca superior que tiene 247 kilómetros cuadrados en un cierre que se produce acá, muy definido, que es entre dos cerros, el Aguilucho, donde confluye toda la cuenca superior. Luego sigue la cuenca media, que la hemos dividido en dos. La cuenca media es todo esto, hasta acá, esto sería Puente Canesa, acá en este lugar, y la hemos dividido en dos zonas. Una acá recibe un afluente que es el arroyo Los Leones, que ahí había en algún momento alguna consultora estableció la posibilidad de hacer algún cierre, pero que la cuestión es prácticamente no ha sido considerado, porque igual que esta deja gran parte de la cuenca después sin controlar. Y la otra, que es la que cierra la cuenca media, que es la del embalse en Puente Canesa en este lugar, y por último lo que da todo el resto, que es la cuenca inferior. Y toda esta cuenca de 1.414 kilómetros cuadrados confluye, tiene pendiente hacia el cauce que atraviesa la ciudad, que es la ciudad de Bahía Blanca. Así, cuando miramos el final de la cuenca del arroyo La Postá, nos encontramos con el cauce que venía por acá, llegaba hasta lo que es hoy el Parque de Mayo. Hasta mediados del siglo pasado tenía acá un brazo que era el arroyo Maldonado, es decir, existía un cauce y un brazo que daba salida directamente hacia el mar. Luego seguía
su cauce hasta en zona, o sea, hacia en dirección sudeste, hasta desembocar en el mar. En esta otra zona se ha ido desarrollando hasta 1960 del año pasado grande cantidad de quinteros, había alrededor más de 100 quinteros. Estos cuadrados que vemos acá, o rectángulos, son sectores que estaban rodeados por tamarisco, hoy todavía se ve, que hacía el quintero para proteger lo que iba sembrando dentro de esos recintos. Y si, bueno, acá no se ve, pero si avanzamos mucho más hacia lo que es el paraje Mirasoles, mucho más arriba, que es donde está la toma de agua de APSA, se ve mucho más de estos desarrollos de estos quinteros. Si en esta zona llegó a haber, había censado en el año 62 107 quinteros que tenían más o menos total unas 500 hectáreas bajo riego, que daban cultivos que proveían hortalizas a la ciudad. En este tramo, en la década del 80, se hizo el entubado, es decir, de la Postá hasta desde Casanova hasta detrás de la terminal. En el año 82 se entubó y una de las primeras cuestiones antes de entrar en el tema de la crecida, una de las primeras preguntas cuando miramos todo eso que teníamos ahí, lo que veíamos recién, el cauce del antiguo arroyo abandonado, la Postá yendo hacia el sur, y mirando lo que ocurre en otros lugares, decimos, en ciudades que tienen un arroyo que lo cruza y que ha manifestado alguna preocupación por los espacios fluviales que hablábamos recién, lo que podíamos observar en esas ciudades, es decir, lugares como estos, donde se han dejado, es decir, está el cauce y han dejado la zona que es para que pase la crecida de lo que habíamos visto del sistema hídrico, es decir, le respetan el espacio del arroyo, el espacio del río, o en otros lugares como estos, también donde han desarrollado construcciones que ya son de las de carácter permanente, que pueden ser afectadas por la gran crecida. Si han mantenido un espacio público integrado a la ciudad, y nosotros nos podemos preguntar que en el caso de en el arroyo nuestro, en la Postá, que podríamos haber previsto algunas de estas cuestiones y que en algún momento se hizo alguna inversión demostrando que había alguna gestión, alguna planificación. Si estamos en esta situación, ¿por qué? Nos preguntamos después, ¿por qué se llegó a esto? O a esto. Yo recuerdo hace un montón de años cuando iba a trabajar al dique, pasaba por el puente Bransen, la calle Bransen, y ahí estaba el cauce. El cauce se había ido contaminando, había cerca de descarga de frigorífico, había de fuentes, y la decisión fue meter la basura bajo la alfombra. Hicimos el entubado, y desapareció el río en ese cauce. En muchos lugares del mundo que se hizo entubado, hoy se están rompiendo todos esos entubados y se están tratando de recuperar esos espacios fluviales que tenía el río, y que nosotros, primero que en la planificación con los loteos se llegó hasta las márgenes del cauce, y segundo que se avanzó con la contaminación y no se trabajó sobre la prevención de esa contaminación o la remediación, sino que directamente lo tapamos, lo metimos dentro del tubo, y hoy tenemos el cauce allí entubado en la Postá. Entonces, digo, un conocimiento más amplio, alternativa y consideración sobre los recursos hídricos no habrían permitido conservar un ambiente hídrico integrado a la ciudad. Tenemos un sector hasta de lo que es la cuenca, el final de la cuenca media hacia la ciudad de Bahía Blanca, prácticamente abandonado, sin mantenimiento. De hecho, y lo han manifestado en algún momento, la Dirección de Hidráulica de la provincia no limpia el cauce, no lo mantiene, porque mientras no haya una obra de regulación, si hoy se limpiase el cauce, se mantuviese en perfectas condiciones, lo que le permitiría poder dar un poco más de vida a los quinteros, el tema es que si está más limpio el cauce y viene una crecida, el peligro de la inundación en la ciudad aumenta. Entonces, mientras esté así como está, el agua tiene más resistencia al escurrimiento y hay alguna disminución del impacto de una inundación. Por eso todo este tema, ese cauce está allí, no se ha tocado,
y cómo está el entubado adentro, no hay mucha información tampoco. Y además de todo esto que tiene que ver con el espacio público, y viendo que los espacios fluviales no se han respetado porque las construcciones avanzaron, cuando salió la ley ya los loteos están ahí y la construcción había avanzado, podemos pensar que en algún momento nos puede volver a ocurrir la crisis como la del año inundación de marzo de 1933. Esto es lo que se ve acá, es el arroyo que yo decía que existía en esa época, el arroyo Maldonado. El arroyo Maldonado cruzaba lo que es hoy la calle Don Bosco. En ese momento había un gran alcantarilla, se llamaba Río Colorado. Había una gran alcantarilla, se llevó todo y había un cauce ancho en lo que era la calle esa, Río Colorado, por donde pasó el cauce y llevó el agua hacia la... Es decir, el arroyo recuperó el espacio que venía perdiendo y llevó el agua hasta el mar en aquel momento y siguió inundando todas zonas grandes zonas de Bahía Blanca. Y esta otra que se ve acá, desde el parque, Aldea Romana, las villas, Ingeniero, bajo la inundación. Es decir, no había prácticamente sector de la ciudad que no se había salvado. Entonces, marzo de 1933, después se vuelve a repetir en abril de 1944, aquella es una zona de Villamitre. Acá dice, todavía no se había alcanzado el pico de la crecida en este sector. Y una nota que ya aparece en aquel momento en el diario que dice, el embalse de la Postá, una obra que no debe demorar el poder público. Dice, todas las opiniones autorizadas están contestas en afirmar que la obra reportará muchos beneficios económicos, pues además de asegurar la vida y hacienda de los 30.000 habitantes que pueblan la zona ribereña de la Postá, crearía nuevos factores de prosperidad económica, ya que el caudal correctamente embalsado y regulado permitirá regar unas 800 hectáreas y podría servir a sí mismo de fuente supletoria para el consumo de agua de la época de verano. Y ya en aquel momento estaba hablando del riego, la protección para el riego, protección de la ciudad y la posibilidad supletoria de abastecimiento de agua a la ciudad. Y los milimetrajes no eran tan grandes, se habla de 160 milímetros, en realidad esto es en la zona de Bahía Blanca, parte de la cuenca, pero la cuenca alta, y he visto un plano que me mostró el ingeniero Varela, creo que hecho por el ferrocarril, la Isoyete de aquella época, que llegó a 300 milímetros sobre la cuenca grande. De hecho, hay un trabajo que está publicado en la revista de la ingeniería de aquella época, desarrollado por el ingeniero Goligorsky, que estudia aquella crecida, y que dice que midió, porque había un aforador en la cuenca alta, en el cierre del Águila y el Aguilucho, y ahí se midieron 220 metros cúbicos por segundo, en esos 247 kilómetros cuadrados, prácticamente casi el caudal del arroyo Maldonado hoy. Y después, bueno, el estudio de Goligorsky está en más de 500 metros cúbicos por segundo, el caudal de crecida del año 44. Y repasando la historia, no fueron solamente la del 44 y la del 33, sino que ya en marzo del 84 hay el rastro de grandes crecidas, 21 de marzo de 1904, febrero del 2015, agosto de 1923, febrero de 1925, y la que vimos recién, marzo de 1933 y 7 de abril de 1944. A raíz de todo esto aparecen los primeros antecedentes de planificación hídrica que ocurren en el año 1947, producto del reclamo por esta última crecida, sobre todo la del año 44. Y allí hay un estudio de la Dirección de Hidráulica de la provincia en el año 1947 que establece que la solución total de las inundaciones exige la construcción de 3 obras. La primera es el aumento de la capacidad del arroyo en la Postá para 40 metros cúbicos por segundo, que es lo que hoy se mantiene con el entubado, 40 metros cúbicos, la capacidad máxima de la Posta Grande. La construcción del canal Maldonado con un cauce de desvío de 260 metros cúbicos, que también se construyó después, y retención de las crecientes en la cuenca alta y media mediante un embalse en Puente Canesa. Esta última parte es la que nunca se llegó a construir. El análisis que hace la Dirección Provincial de Hidráulica, el ingeniero Félix Raman, que era el jefe de departamento de hidrología de hidráulica, analiza las crecidas con frecuencia media de 100 años, de 50 años, de 25 y de 10 años. ¿Sí? Cada una requiere una máxima diaria, una precipitación diaria de 145 milímetros para 100 años,
50 años 139, 25 años 115, para 10 años 95 milímetros. Una lluvia de 95 milímetros tiene un tiempo de retorno de 10 años, de acuerdo al análisis hidrológico que hizo con los datos que disponía para esa fecha. Por eso es que consideró prudente para tomar la lluvia cuya frecuencia media era de 10 años, porque si la capacidad asignada a las canalizaciones resultara insuficiente, quedará para el futuro el recurso de regularizar las crecientes mediante un represamiento en puente de Canesa. Así que adoptó para su proyecto la crecida que correspondía a los 10 años. Entonces, partiendo de una lluvia de 95 milímetros por día, obtenía un coeficiente de derrame de 0,22 metros cúbicos por segundo y por kilómetro cuadrado, que multiplicado por la superficie de la cuenca obtenía un caudal de crecida de 297 metros cúbicos por segundo. Este coeficiente de derrame puede ser alto si consideramos que la cuenca está muy seca, después de un largo periodo de sequía, una lluvia puede tener un coeficiente que es menor que este valor, pero si la cuenca está húmeda y viene una crecida importante, puede ser bajo en ese caso. Él tomó un valor promedio de 0,22 y le da que la cuenca aporta 297 metros cúbicos, alrededor de 300 metros cúbicos por segundo. Por eso, el Maldonado lo diseña para 260 metros cúbicos por segundo y en la Postá, que tenía 40, sumado dan los 300 metros cúbicos, que es la capacidad de evacuación que hoy tiene la ciudad y que está limitada además el escurrimiento por el desarrollo de la ciudad junto a lo que son los cauces. El dique del puente Canesa nunca se construyó, pero bueno, hoy ante esa carencia de espacios fluviales que los habíamos hablado antes, la única alternativa que queda para la regulación de contención o de que no tener caudales mayores es tener una regulación aguas arriba, y esa regulación puede darse en la cuenca. Habíamos visto, a raíz de este trabajo es que nace el partidor en el Parque de Mayo, que permite desviar hasta por aquí a las compuertas que están de este lado hasta 40 metros cúbicos por segundo. Cuando excede ese caudal, vierte por acá y se va por el canal Maldonado. Así. Estas son las compuertas que con las 3 totalmente abiertas pasan los 40 metros cúbicos por segundo, y es el comienzo del entubado, y el canal Maldonado, que digamos no tiene espacio fluvial alrededor. Si se excede la capacidad del Maldonado, apenas excedemos unos centímetros ya empieza a entrar agua en las viviendas. Es decir, la capacidad máxima es el tirante máximo de ese canal y no hay espacio fluvial. Es decir, el arroyo Maldonado que existía antes tenía espacios fluviales que ocupaba, hoy se concentró todo aquí. Entonces, la construcción en Canesa regula, si hacemos un cierre en puente Canesa, regula el 60% del total de la cuenca, disminuye el potencial de peligro de inundación de la ciudad ante una crecida como la del año 44, evita inundación en las quintas en la cuenca inferior, favoreciendo su desarrollo, si es posible que alguien decida recuperar aquellas quintas, hay algunas todavía, y aumentaría la disponibilidad de agua potable en Bahía Blanca y Punta Alta. Después vamos a ver por qué hablamos de estos 60.000 metros cúbicos por día. Y bueno, esta es una consecuencia natural de tener una obra de este tipo, la posibilidad de un aprovechamiento turístico a 20 kilómetros de la ciudad de Bahía Blanca. Yo hice un ejercicio después de esto. Dije, ¿qué pasa si en lugar de tomar, como tomó en aquel momento el ingeniero Langman, los 95 milímetros, hubiese tomado la de los 145 en el tiempo de retorno de los 100 años? Si tomamos el mismo coeficiente de derrame que tomó él, llegamos a un caudal de 453 metros cúbicos por segundo. Si es válido aquel coeficiente de derrame que llegó al proyecto en la Postá y lo aplicamos hoy para la lluvia, un tiempo de retorno de los 100 años, que era 145 milímetros, estamos llegando a este caudal. Claramente la ciudad no tiene capacidad de evacuación para esto. Si la capacidad de evacuación está limitada a los 300 metros cúbicos por segundo. Así que si hay una lluvia de este tipo, estamos en problemas en la ciudad. Entonces, y es posible lluvias de este tipo, porque han ocurrido, es decir, en la historia la tenemos. En algún momento, recuerdo haber hablado, cuando estaba en el último año de la Autoridad del Agua, haber hablado con el director de hidráulica, y yo le planteaba estas cuestiones que habían ocurrido en la ciudad, y él no sabía que la ciudad se había inundado. Me dice,
hace poco habíamos tenido una inundación en una localidad, no me acuerdo si era Bedia, alguno de estos me dijo que nunca se había inundado y no estábamos preparados. Es decir, vino la inundación y ocurrieron los problemas que ocurrieron porque bueno, no estuvimos preparados. Pero si Bahía Blanca se inundó alguna vez, debemos hacer algo. Y bueno, lo único que se hizo fue una parte, fue lo del canal, pero después de allí no se avanzó nunca más. Y la posibilidad de inundación sigue existiendo. Es decir, sigo con que la probabilidad de inundación de Bahía Blanca sigue siendo alta, aún con el canal Maldonado, porque se ha dicho, y lo he escuchado muchas veces, que después de la inundación del año 44, en el 47 se construye el canal Maldonado para justamente que la ciudad no se vuelva a inundar. Es decir, no, lo que se hizo fue un paliativo, pero ahí ya se planteó la necesidad de regular aguas arriba, porque la capacidad que se necesita realmente para evacuar las aguas que pueden llegar a ocurrir una crecida importante, no la podemos desarrollar porque los terrenos han sido ya ocupados. Es decir, ya, salvo que expropiemos toda una franja alrededor de los arroyos, no podemos recuperar los espacios fluviales. Entonces la única alternativa es regular aguas arriba. Por eso aún con el canal Maldonado construido podemos tener riesgos importantes de inundación. Y vuelvo a la cuenca de Napostá. Y le había mencionado de la posibilidad de 3 cierres. En realidad los cierres más importantes o que fueron analizados en su momento fueron el del Cerro del Águila Aguilucho y el de Puente Canesa. Esto es el cierre del Cerro del Águila y el Aguilucho. Aquí hay 2 personas paradas, para tener un poco de idea, es un cierre de 100 y pico metros de longitud. Estas construcciones que se ven acá abandonadas es donde estaba el antiguo aforador, donde se midieron en el 44 220 metros cúbicos por segundo, y el cierre en este lugar, en lo que la obra que requeriría es un dique que puede ser de tierra, bueno, las alternativas de material son diversas, pero tendría una altura de 12 metros, el volumen del embalse no es muy grande, es 14 hectómetros cúbicos, y la superficie de la cuenca, bueno, son 247 kilómetros cuadrados. En este cierre estaba interesado, y muchas veces lo hemos hablado con el intendente de Tornquist, porque a ellos les interesaría tener un embalse allí en la cuenca alta para algún desarrollo en las zonas que hacen al partido de Tornquist. El otro cierre es Puente Canesa, que más analizado, es decir, cuando venimos a la ciudad, venimos por el camino de la Carrindanga por acá, bajamos acá Puente Canesa y por acá, la foto está sacada sobre este morro de Tosca de este lado, y después este camino sigue por el camino de la Carrindanga que llega al cruce con Cabildo. Este cierre, que había sido estudiado primeramente por lo que era la Dirección Nacional de Irrigación, cuando todavía no existía hidráulica en la provincia, y luego hidráulica en la década del 80 contrata una consultora que estudia varias alternativas acá en la zona y propone también el cierre acá en Puente Canesa, que tiene una altura de 30 metros, un volumen de 45 hectómetros cúbicos y la superficie que regula la cuenca es 877 kilómetros cuadrados. Es un embalse que tiene el orden de las 750 a 800 hectáreas. Y de ese volumen de 45 hectómetros cúbicos, en realidad el volumen total, pero una parte, que son 11 hectómetros cúbicos, quedarían reservados para absorber crecidas y regularlas y descargar hacia aguas abajo, de acuerdo a la capacidad que hoy tiene la ciudad de evacuación, pero son los 300 metros cúbicos por segundo. Estas serían entonces las características más importantes de Puente Canesa. El estudio hidrológico que hace la universidad en aquel momento es un estudio que en realidad me estoy adelantando a algo que vamos a ver ahora a continuación, es decir, no es de mediados del siglo pasado, sino ya es acá a partir del año 89. Es un estudio hidrológico y surge de allí los 60.000 metros cúbicos que habíamos visto antes. De esos 60.000 destina 30.000 metros cúbicos para agua potable, que para una población de 400 litros por habitante y por día estamos hablando de 75.000 habitantes. Si no es despreciable, si además destinamos 22.000 metros cúbicos de agua para riego, para esas quintas que se han venido desarrollando y que requerirían por allí abastecimiento, y 8.000 metros cúbicos para parquización. Es decir, ahí han planteado en aquel momento dos
obras de toma para parquización. Una donde está ahora el puente que cruza el camino a la Carrindanga, cuando salimos de Bahía, a la altura de ese puente había una toma de agua, y la otra la hacían dentro del Parque de Mayo. Toda esa agua la destinaban para forestación. Así que con eso repartían esos 60.000 metros cúbicos y consideraban parte para abastecimiento de la ciudad, parte para riego y algo para la parquización. El segundo antecedente de planificación hídrica aparece en el año 1989. Si analizamos todos estos estudios que se hicieron en las cuencas que están acá y que incluyen en la postada, aparece en el 89. Ahí en el 89 está incluido el trabajo que vimos recién de cómo distribuíamos esos 60.000 metros cúbicos. En aquel momento, en el año 89, se juntan técnicos de la provincia, de la ex obra sanitaria, técnicos de la universidad, de distintas áreas. Trabajó gente del área de ingeniería, de hidráulica, de geología, gente de geografía, de economía, para analizar las distintas alternativas del abastecimiento de agua. El estudio estaba destinado exclusivamente al abastecimiento de agua a la ciudad, al Gran Bahía Blanca. No se pensaba en otros posibles beneficios, ¿sí? No se pensaba cuánto significa si hago una obra de regulación para dar abastecimiento de agua, cuánto eso también significa en el control de crecida, en el control de inundaciones, ¿sí? Cuánto pesa en eso en el costo total de esa obra. Estaba destinado exclusivamente al abastecimiento de agua a la ciudad. Y lo que surge de aquel estudio, y por orden de prioridades que establece el estudio eso, estaba la gente de la universidad, la gente de obra sanitaria, y me olvidé mencionar gente de la SIC también, la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia. Todos trabajaron en este trabajo, en este estudio, y las conclusiones fueron estas, es decir, las distintas alternativas que plantearon y la época en que se iban a desarrollarse. Yo no he hablado para nada de una posibilidad que eran las aguas subterráneas de la zona periserrana, que podía dar 1 metro cúbico por segundo. Olvídense por un momento de estos cuadraditos azules. Entonces, yo corregí esto porque pusieron acá 2,75 el actual, que es lo de Paso de las Piedras, y Paso de las Piedras es 3 metros cúbicos, no sé de dónde sacaron los 2,75, porque el caudal que puede venir y para el cual está diseñado el acueducto es 3 metros cúbicos por segundo. Entonces, le sumaban 1 metro cúbico por las aguas subterráneas en la zona periserrana con los pozos. Era una obra que costaba 43 millones de dólares en aquel momento, y después, como segunda prioridad, y a construir a partir del 2015, y debería estar lista para el 2017, hoy tendríamos, si se hubiese cumplido el plan, tendríamos Puente Canesa hecho, con un módulo de 0,67 metros cúbicos por segundo y un monto de 45,52 millones de dólares. La tercera alternativa era el Sauce Chico, una obra que debería estar lista para el 2027, un caudal aprovechable de 1,68 y un monto de obra de 116 millones. Y la última era el Río Colorado para el año 2045-2050, y se hablaba de 3 metros cúbicos por segundo. No tiene nada que ver con esta obra que han licitado ahora. En aquel momento era una obra que era por canal, a cielo abierto, venía de una zona del Colorado hasta creo que una depresión detrás de Teniente de Origón, y después de allí se enviaba a la ciudad. Pero se hablaban de 3 metros cúbicos por segundo, no es la obra que se proyecta ahora desde el Río Colorado, la obra del acueducto. Yo corregí los valores reales y fui sumando, y llegué aquí acá abajo este 635 que tenemos disponible, con las aguas subterráneas y sin considerar el acueducto del Río Colorado. Y los montos que estaban allí, fíjense que la obra del Río Colorado salía en aquel momento 371 millones de pesos. Era para 3 metros cúbicos, un poco, si lo relacionamos con la obra, son 2 metros cúbicos por segundo, y está saliendo a valores de hoy, lo que han dicho, 300 millones de dólares. Es decir, tiene un poco de relación con esos caudales distintos que se están manejando, y por eso por allí es válido algunas cosas, pero otras hay que corregirlas en los montos relativos que hay entre estas 4 obras. Es decir, prácticamente estas 3 obras costaban menos que la obra del Río Colorado. Y no se había analizado para nada allí el otro beneficio que daban esas obras, la del
la postal y del Sauce Chico. La regulación de la postal protege a la ciudad de Bahía Blanca, la regulación del Sauce Chico, del cual no hemos hablado hoy acá, protege la inundación en la localidad de Cerri. Así que son dos obras que, digamos, le incorporan un beneficio adicional que en aquel momento no fue considerado. ¿Por qué esos caudales y esa época en que iba apareciendo cada obra? Es decir, la gente de geografía de la universidad, que era la que participó en este trabajo, arrancó con el último censo que tenía, que era del año 1895. Esto fue hecho en el año 1985, el último censo, y esto fue hecho en 1989. Se tomó el censo ese, fue viendo cómo venía desacreciendo la ciudad, y entonces fíjese que todas estas localidades que pone acá son las que hoy van a ser cubiertas con el acueducto del río Colorado. Pero si no hablamos de Bahía Blanca solo, arrancaban en el año que se hizo este estudio, estaba entre acá después del 2000, la ciudad tenía algo de 292.000, un poquito más en ese momento estamos acabando. Perdón, 1985 está acá, tenía un poco más de 240.000 habitantes. El sistema de abastecimiento le está dando agua también a Cerri y le está dando agua a Punta Alta, así que tenemos que sumar acá unos 60.000, estamos en 300.000 personas en aquel momento. Y si vamos ahora, es decir, si desarrollamos todo esto, el estudio que hace la Universidad, Bahía Blanca en el año 2050 tenía 824.000 personas, habitantes. Y la totalidad de toda esta región, en realidad la región no pesa tanto, es decir, el porcentaje tiene una relación con el total de habitantes del orden del 10%. De hecho, el caudal del Colorado en el proyecto que hay ahora, que son 2 metros cúbicos por segundo, destina 0,2 metros cúbicos por segundo al abastecimiento de esta zona, de la zona desde Pedro Luro hasta Menares. Pero si miramos ese pronóstico que hace la universidad en aquel estudio, en aquel momento, ahora estaríamos acá entre el 2015 y el 2020, estaban alrededor de 450.000 personas en Bahía Blanca solo, más Cerri y Punta Alta estaríamos unos 520.000 personas. Hoy Bahía Blanca, de acuerdo a este estudio, debería tener 520.000 personas. Y si así avanzando llegaba aquello que al final para toda la región era 1 millón de personas, Bahía Blanca 824.000, y por eso es que esas obras que fueron determinándose en cada momento, esas alternativas, cuando debían ir apareciendo para abastecer de agua a la ciudad, de acuerdo a este crecimiento y al crecimiento de la demanda de la ciudad. Y bueno, estamos hablando al final de 824.000 personas y ahí Bahía Blanca ahora tendría que tener 430.000, 440.000 personas, y hoy tengo un artículo del domingo en el diario, tiene 307.000 personas Bahía Blanca. Así que ha crecido por debajo de lo que estaba pronosticado. Y si volvemos a aquel ejercicio que yo había hecho en aquel momento con esos 4,54, es decir, le restaba el módulo de cada uno de la postada, así como se sacó del sauce grande 34% para esos otros aprovechamientos, le sacábamos al sauce chico y a la postada también ese mismo porcentaje, y teníamos disponible un módulo de 4,54 que nos está dando para un consumo bastante alto de la ciudad de 400 litros por habitante para 982.000 personas. Es decir, que sin el Colorado estaríamos dándole agua con lo que tenemos en la región de Bahía Blanca. Pero bueno, esto que yo estaba desarrollando hasta acá me cambió al final de la película, el artículo que salió el domingo en el diario. Me llamó la atención justamente esto que salió publicado el día domingo, el estudio que hace para la municipalidad. La consultora es IDOM, es contratada por la Dirección Nacional de Preinversión Municipal del Ministerio del Interior, y ese estudio arroja que Bahía Blanca al 2050 va a crecer de 307.000 habitantes a 323.000 habitantes, es decir, 16.000 personas. El crecimiento de la ciudad al final del 2050.
Y es un estudio que encargó la municipalidad a través de la oficina. Y si sigo leyendo, si nos metemos un poquito más dentro en el diario, un artículo dice, de acuerdo con estas cifras, habrá apenas 16.000 personas más en los próximos 33 años, lo que arroja un crecimiento promedio de casi 500 nuevos bahienses por año. Para entonces se estima que Argentina llegará a 54 millones de habitantes y la provincia de Buenos Aires a los 21 millones. La cantidad de gente que vivirá en nuestra ciudad surge de distintas fuentes, entre las que destacan 3 estudios del INDEC, proyección para Argentina del año 2050, para la provincia de Buenos Aires en 2040 y para Bahía Blanca y Coronel Rosario en 2025. Y estadística de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, de la CEPAL, y su informe de proyección para Argentina del año 2007. Si esto es cierto, nos quedamos con lo que tenemos y pensamos cómo recuperamos realmente la fuente que estamos teniendo, el acueducto, que tiene algunas cuestiones que hay que considerarlas, la planta potabilizadora que le está faltando un tercer módulo, la cisterna, pero todo eso cuesta muchísimo menos que traer agua al río Colorado. Pero bueno, el otro problema que dejamos en el camino es toda esta gente que está de Pedro Luro a Bahía Blanca, y del cual se destina hoy el 10% del caudal del río Colorado. Pero frente a estos costos, y si esto realmente es cierto, no es mucho más rápido para toda esa gente que sí o sí necesita el agua del Colorado, no tiene otra alternativa. Es hacerle un pequeño acueducto. Estamos de Pedro Luro, que debe ser cota 10, a Médano no mucho más la costa. Con un poco bombeo y un pequeño acueducto le da agua a todas esas localidades, y Bahía Blanca y la región esta sigue siendo abastecida con agua a gravedad y no gastamos energía, porque con el bombeo desde Pedro Luro a Bahía Blanca hay que pasar de cota 10 a cota 70 para distribuir el agua a la ciudad, y energía que vamos a gastar en forma permanente y que vamos a pagar todo. En algún momento vamos a llegar al precio real, como ocurre en los países desarrollados, de pagar por el metro cúbico lo que cuesta. Y en lo que va a costar va a estar sumado el metro cúbico de bombeo de esa. Entonces, esto me llamó mucho la atención, fue publicado el día domingo, y si esto es cierto, cambian todas las perspectivas de abastecimiento. Ya veíamos con el estudio que hace la universidad en el 89, que ya se va a llevar casi 20 años, 18, 17 años, lleva, 27 años, 27 años, que la ciudad no creció como se pronosticaba, creció muy por debajo de esos valores. Ya de hecho estamos viendo que hoy tendríamos que tener entre Bahía Blanca y Punta Alta 520.000 y ahí llegamos a los 400.000. Así que el crecimiento es inferior y necesitamos menos agua, por un lado. Pero este estudio nos está diciendo que va a seguir disminuyendo este tipo de crecimiento. Si esto es así, yo creo que debería replantearse entonces en una planificación hídrica lo que tenemos con respecto al sauce grande, al sauce chico y al Napostá. Reflexiones finales. Yo no quiero aburrir mucho más con esto, y esto como lo escribo porque yo digo, mi edad ya la memoria me juega malas pasadas, entonces lo que quiero decir, escribir mucho. Digo, resulta prioritaria la regulación del arroyo Napostá, pues esta obra por sí sola justifica su construcción ante el peligro latente de una crecida no controlable con los medios de evacuación disponibles actualmente. Debe gestionarse una planificación cuidadosa entre municipalidad y provincia. El recurso es provincial, tenemos que trabajar junto con provincia, con visión de futuro para que propenda una eficaz protección de la ciudad contra las inundaciones, y a la vez que sea posible hacer renacer y desarrollar un valle de gran valor histórico actualmente olvidado. Se debe insistir en la conformación del Comité de Cuenca. Esto es fundamental también. Yo me acuerdo con el tema de la Autoridad del Agua, creamos alrededor de 17 comités de cuenca, y se creó el Comité de Cuenca de Sauce Grande, y cuando quisimos crear el Comité de Cuenca de Napostá, el intendente de Torqui no quiso y no hubo posibilidades, y ahí quedó, y nunca más se avanzó en un Comité de Cuenca que hoy, frente a todas estas alternativas, creo que tanto la gente que está en Torqui como que la que está en la cuenca y nosotros, ahí tenemos muchas cosas en común que podemos empezar a trabajar juntos bajo el paraguas del Comité de Cuenca. Una probable inundación a bahía provocada por lluvia en la cuenca de Napostá debe sumarse a la posibilidad de que la lluvia también se produzca sobre la ciudad, agravando entonces los daños que hoy serían mayores que los ocurridos en el año 44. Claro, porque la ciudad ha ido creciendo mucho más comparado con el 44, hay mucho más superficie impermeabilizada que antes, y ahí la capacidad de drenaje sigue la misma, es decir, el entubado y el canal.
es necesario contar con una planificación que considere proyectos de mitigación y manejo de agua, que puesto a consideración de los organismos provinciales y nacionales puedan encontrar financiación para llevarlos a cabo. Esto en el marco siempre del Comité de Cuenca. Frente al peligro de una intensa lluvia en la cuenca, el cauce en la postal en su paso por la ciudad encuentra reducido al mínimo la posibilidad de escurrimiento de sus caudales, ya que la falta de planificación ha hecho que se invadan las zonas de riesgo hídrico y, peor aún, se lo ha limitado con su entubamiento. Ante el avance de la ciudad sobre área de escurrimiento en la postal, no existe otra alternativa para mitigar los efectos devastadores de una inundación que su regulación agua arriba mediante un dique y embalse que permita limitar la onda de crecida mientras se descarga un caudal aguas abajo compatible con la capacidad máxima de evacuación, que son los 300 metros cúbicos por segundo que dispone la ciudad. Y para finalizar, creo que se debe, para la política del manejo de agua, se debe cambiar el enfoque. Considerar, siempre fuimos a la oferta, siempre nos faltó agua y pedimos más fuentes de agua y no trabajamos sobre la demanda de agua. Ahí digo, consumo de 500 más litros promedio por habitante y por día hará insostenible cualquier gestión futura. Yo recuerdo, estando en los últimos años en Paso de las Piedras, que llegaban días de verano que llenábamos la cámara de carga al máximo. En ese momento estábamos mandando los 3 metros cúbicos de agua para la ciudad, es lo máximo que podíamos mandar, y la ciudad había horas que se quedaba sin agua. Entonces, y si, pero sí, a eso iba. Si teníamos un consumo en aquellos momentos que por habitante y por día daba un promedio entre 600 y 700 litros. Y la ciudad no consume, la gente no consume. Yo hoy miro mi factura, somos mi señor y yo, mi mamá en mi casa, y en un mes consumimos 8 metros cúbicos, que dividido por los dos que somos y los días me está dando 170 y pico, como los españoles por día, de consumo por persona y por día. Me baño todos los días, consumo por día. Y consumos de 600, 700, son valores. Yo en esos ejercicios que hice tomé 400 litros, porque, bueno, pues, por ejemplo, que tiene hoy la ciudad de Córdoba, es un consumo que sigue siendo alto, pero bueno, son los consumos que por allí, por no renovación de la infraestructura, hace que sigamos teniendo esas pérdidas. Hoy se ve que se está trabajando y renovando redes, pero bueno, hay redes que tienen más de 100 años en la ciudad, así que tienen muchas pérdidas y que no hace falta que aparezcan a simple vista, es decir, por allí se infiltran y se van y uno no las ve, pero que se está perdiendo, ¿cierto? Entonces, es necesario trabajar mucho sobre ese otro aspecto, es decir, no enfocarnos tanto en la oferta del agua, que no es mala la que tiene la ciudad, la que tiene disponible, pero empezar a pensar cómo bajamos esos consumos, esa dotación promedio, para llegar a valores que sean sostenibles, que sean sustentables y que nos permita utilizar el agua que hoy tenemos disponible a gravedad, es decir, sin bombeo, de bastante buena calidad. Es decir, no es un agua óptima, digamos. Por ejemplo, en la postal tiene el problema que tiene mucho arrastre de sedimento, es decir, cuando viene en crecida importante uno lo ve por el canal Maldonado, un agua oscura, que hay mucho sedimento porque la cuenca le hace muchos aportes, pero bueno, es un agua que tiene mucho sílice, es decir, pero eso es potabilizable, es decir, el día que además tenga la obra de Puente Canesa, el embalse pasa a ser el decantador natural, y a las tomas que hoy tiene APSA avanzó ya con 2 tomas importantes. Tenía una de la década del 50, de 1950, que eran 10.000, la toma Mirasoles, que eran 10.000 metros cúbicos por día, y ahora hizo la toma de empleado de comercio, que pueden tomar hasta 30.000 metros cúbicos. Y entre los dos están tomando 40 de esos 60 que habíamos dicho que el módulo nos permitía tomar. Pero está condicionada cuando vienen grandes caudales, el arrastre de materiales que traen, el agua no la pueden tomar, y cuando hay época de sequía no pueden sacar esos 40.000 metros cúbicos. Si tuviesen regulación agua arriba, tendríamos los 40.000 disponibles, y además un agua de menor calidad, porque el embalse sería el decantador natural y llegaría con menos arrastre de material. Entonces, debemos enfocarnos en todo lo que tenga que ver con
las demandas de agua, a ver cómo podemos bajar eso, y al mismo tiempo corregir y mantener y completar la estructura que tenemos hoy disponible y que no alcanza para tratar toda la posibilidad que hoy tiene solamente el sauce grande. Si cuando podemos transportar 3 metros cúbicos por segundo, la planta potabilizadora para eso, cuando se diseñó originalmente, tenía 3 módulos y se hicieron 2. El tercero en aquella época, en la década del 70, no se necesitaba, no se hizo y nunca más se hizo y quedó el tercer módulo ahí sin hacer. Las cisternas de agua no se amplían desde hace 87 años. La última que se hizo fue hace 88 años atrás. Son 134.000 metros cúbicos, no alcanzan un día de verano para medio día de consumo en la ciudad ante una rotura del acueducto. El acueducto es una muy buena obra, es una estructura, yo digo un túnel de hormigón que tiene algunos accesorios que, como no hay mantenimiento, los accesorios o no funcionan o directamente no existen. Es decir, un buen acueducto tiene que tener válvulas de aire, las válvulas de aire. Yo me acuerdo que cuando nosotros le entregamos el acueducto y la obra a Asuri en el año 1987, creo que fue, 88, tenía una cuadrilla diaria que recorría el acueducto que hacía mantenimiento. Iba y tocaba las válvulas de aire, evitaba que las bochas se pegaran arriba y que el aire pudiese salir. Cuando vino Asuri, la cuadrilla desapareció y nunca más se hizo mantenimiento sobre el acueducto. Y voy a comentar, parecía que una incidencia, pero el incidente que ocurrió al principio del año pasado, que dejó sin agua la ciudad 2 días y pico por una rotura del acueducto, en vez de una pérdida vieja que existía, que no había sido reparada y que llevó a cortar el agua de la ciudad entre 2 días, y como no hay reserva, la ciudad se quedó sin agua. Pero 3 meses después, en una tarde, nos volvimos a quedar sin agua hasta el día siguiente y no fue ninguna rotura del acueducto. El problema es que no funcionan las válvulas de aire y se va acumulando el aire dentro del acueducto y en determinado momento la presión del aire que quedó adentro equipara a la de la torre que tiene agua arriba y empieza a desbordar la torre y él no lleva más el agua a la planta. Y el año pasado, hasta que se verificó eso, estuvimos casi un día sin agua. Y ese proceso puede volver a ocurrir y lo único que necesita es reparar o reponer las viejas válvulas de aire que se hicieron hace en la década del 70. Entonces, el acueducto hoy puede llevar esos 3 metros cúbicos por segundo, pero la planta no puede potabilizarlo por un lado, y si hay algún problema la cisterna no da la capacidad, así que allí hay que invertir, hay que trabajar, porque la fuente principal de agua es Paso de las Piedras, es un embalse que está lleno. Y acá quiero, y me estoy yendo del tema de la charla, pero no puedo, alguien me la sirvió de costado y tengo que referirme a ello, el tema del Colorado. Es decir, el embalse, ¿cómo nace el acueducto del Colorado? Eso fue después de la gran sequía que sufrió la ciudad, cuando del 2006 en adelante, 2006, 2007 en adelante, y el embalse cayó hasta cota 153, bajó casi 12 metros, y tuvo en riesgo todo el abastecimiento de agua a la ciudad. Y el embalse en realidad respondió bien y estaba preparado para soportar una crecida aún mayor que la que sufrimos. ¿Por qué no la soportó? Porque 3 años antes, después que se produjo la gran crecida que llenó el embalse, en noviembre del 2002, y que descargamos 400 metros cúbicos agua abajo y que empezamos a inundar y poner en peligro el acceso a Montehermoso, mientras en el embalse agua arriba entraban 1.100 metros cúbicos por segundo, estuvo en peligro el acceso a Montehermoso, y entonces en el Comité de Cuenca del Sauce Grande, el intendente de Montehermoso, recuerdo el apellido Di Pasquale, planteaba en la reunión del Comité de Cuenca que el embalse debía bajarse 3 metros para tenerlo como reserva por si viene una crecida importante y no afecte a la ciudad. En lugar de pensar en hacer un puente nuevo y más grande para que soporte una mayor descarga, había que pensar en bajar el nivel del embalse. Yo planteaba en el Comité de Cuenca que el embalse estaba previsto para la gran sequía que ocurrió entre el año 1935 y 1939 y que tenía que tener disponible la capacidad o el volumen para soportar esa crecida. La decisión del Comité de Cuenca, Di Pasquale había planteado 3 metros cúbicos, al final decidieron bajar 1,5 metros,
bajamos 1,5 metros, estuvimos un año con la compuerta abierta apenas unos centímetros, porque más de 3-4 metros cúbicos no podíamos descargar, porque no había mantenimiento de cauce abajo, se inundaba el campo, entonces lentamente fuimos descargamos durante un año hasta que llegamos a cota 163.50 y ahí cerramos la compuerta. Descargamos el consumo de agua de la ciudad de Bahía Blanca y Punta Alta de un año, y después de eso vino la sequía. Y llegamos al nivel que llegamos, y si no hubiésemos hecho esa operatoria, la ciudad no se enteraba de esa sequía. Si el embalse respondía bien y estaba previsto para lo que ocurrió, pero no estuvimos preparados porque descargamos ese agua y la tiramos, porque no respetamos la consigna de operación del embalse. La consigna era embalse lleno para el momento que viniese la sequía. El dique se había terminado de reparar, se había llegado a la cota máxima, podíamos tenerlo lleno. Cuando llegamos a la cota máxima, vino el gran problema y el Comité de Cuenca decide eso. Entonces, tenemos un volumen hoy de embalse, el embalse está lleno. Si el volumen que tenemos disponible lo trasladamos al módulo que utilizamos, los 3 metros cúbicos, y la población que tenemos, nos debería sobrar el agua. Es decir, si no nos sobra es porque estamos teniendo problemas en nuestro lugar. O somos muy derrochones consumidores, o se nos está yendo el agua, estamos filtrando, estamos perdiendo agua. Entonces, así es que hay que trabajar. Es decir, la inversión, que no es tan grande, hay que apuntarla a ella, a las redes, a la fuente de abastecimiento, a la planta potabilizadora y a la cisterna. En eso yo creo que hay que trabajar, y con mucho más razón si este último estudio que vimos recién es cierto, ¿no? El acueducto paralelo es una cuestión que se ha planteado frente también al acueducto del Colorado, es una obra muchísimo más barata. Hoy hay un caño mucho más chico, más liviano. Cada caño del acueducto pesa 16 toneladas. Hoy se utilizan caños de plástico, mucho más liviano, de menor diámetro, puede llevar un caudal importante. Y además, si en última instancia queremos tener alguna previsión más, está siempre la alternativa que plantea la gente de geología de la utilización de 1 metro cúbico de extraer de la zona periserrana, y este nuevo acueducto en este diseño considera la posibilidad de tenerlo allí para abastecer complementariamente a la ciudad ante una alternativa de este acueducto principal, y durante en épocas, por ejemplo, cuando hay crecimiento de algas en el embalse que baja la calidad del agua, utilizar a través de ese acueducto todo el agua que tenemos, que puede captarse en esa zona periserrana, que es agua que sí se gasta energía para poder extraerla, pero no gastamos energía para potabilizarla después en potabilizantes, y con una cloración prácticamente estaría en condiciones. Entonces, son distintas alternativas, distintas posibilidades que hay que juntar a toda la gente local, hay que planificar todo esto. Creo que esto se plantea por allí, decía que a raíz de esto que pasó con Paso de las Piedras, nació, después de la sequía, nació la necesidad de tener una nueva fuente. Después que la ciudad se quedaba sin agua, teníamos que ir a una nueva fuente, y por eso se planteó saltear todas las otras alternativas y ir a la obra del Colorado. Fue una obra que fue planteada durante la administración anterior, que esta administración, cuando llega, se encuentra con esta obra proyectada y arranca con con esta obra, que creo que es una obra mediática. Fue mediatizada durante estos últimos años, y es la obra, la solución final de para Bahía Blanca. Es solución para Bahía Blanca en última instancia si estamos dispuestos a gastar tanto dinero y no vamos a considerar lo que ya tenemos. Es decir, cuando la alternativa del Colorado y la alternativa del Sauce Grande fue una alternativa que se analizó allá por la década del 60, cuando se estaba pensando en una fuente para Bahía Blanca, y entre los estudios que se hizo en aquel momento surgió que la alternativa más viable y mejor para Bahía Blanca era, por calidad de agua y por disponer la gravedad, la del Sauce Grande. Es decir, la provincia se volcó ya para el Sauce Grande, y ahora nos vamos para el Sauce, teniendo hecho y aprovechado el Sauce Grande, nos vamos al Colorado a gastar mucho más energía. Entonces, creo que estas son cuestiones que hay que discutirlas, y quería comentar al final, para cerrar, una anécdota. Me ocurrió, ya estando acá en el trabajo en la universidad, que con esta nueva administración que decide avanzar con el tema del Colorado y buscó apoyo en algunas cuestiones con la universidad. Entonces, pidieron en algún momento una reunión allí en La Plata. La gente que iba de ciencia y tecnología no estaba muy en el tema, y bueno, como me conocí, que yo había estado trabajando en estos temas y en el agua, me pidieron que vaya a la reunión. Yo no estaba invitado, me llegó a la universidad aquella reunión,
Y fuimos con la dirección con un director de agua y cloaca de la provincia, que cuando entramos tenía sobre las paredes todo el proyecto del Colorado. Y bueno, nos dice, necesitamos algún apoyo. Primero, bueno, no sabía quién era yo porque no hubo muchas presentaciones, nos sentamos y había un montón de gente. Y dice, tenemos algunos problemas con esta obra que estamos trabajando y necesitamos algún apoyo de la universidad, porque la ciudad está abastecida por el dique de las Piedras y está vacío. El paso de las Piedras estaba lleno. Así arrancó la charla, así que, digamos, se proyecta y se habla de obras desde 700 kilómetros y por allí le falta un conocimiento local, con gente local que pueda trabajar y aportar, y creo que hay mucho para poder aportar y para llevar a buen camino estas obras de abastecimiento de agua a la ciudad de Bahía Blanca. Bueno, yo les pido disculpas por haber alargado tanto la cuestión y haberme ido del tema, pero me la dejaron servida en una cosa que me pusieron en el Facebook y entonces no pude dejar de mencionar el tema del Colorado, porque además la obra del Puente Canense y de la Postal no está enmarcada en esa, si tiene que ver con otra. Yo creo que alguna vez en el crecimiento futuro de la ciudad vamos a tener que llegar al Colorado, vamos a tener que ir. Pero creo que el día que necesitemos el Colorado ya se habrá hecho el trasvase del Negro en Colorado y podemos aprovechar un agua de mejor calidad y ahí entonces abastecernos. No digo, y por favor que quede esto bien claro, la gente que está de Pedro Luro hasta Médanos necesita el agua al Colorado, no tiene otra alternativa. Ellos con un pequeño acueducto le pueden haber resuelto el problema y han quedado siempre condicionados al acueducto a Bahía Blanca. Yo creo que muchos años atrás se podía haber solucionado este tema y nosotros seguir analizando las alternativas que tenemos. Como no entretengo más.